Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Steven Forero Castro, pertenezco al CEA José Acevedo Gómez. Actualmente estudio Ingeniería Electrónica. Pertenezco al grupo 25. Como nos indica la guía de actividades de la práctica 1, inicialmente debemos instalar LabVIEW. Como se observa en la pantalla, ya realicé dicho procedimiento de acuerdo a las indicaciones del tutor. Para el punto 2, nos indican que empleando LabVIEW debemos de realizar un instrumento que capture un valor numérico entero y a partir de él generar un número aleatorio entre 0 y dicho valor, o sea que el valor debe partir de 0 hasta el número que indiquemos y debe ser aleatorio, pero no debe superar el número que indiquemos. A continuación realizaré la explicación básicamente del programa de la práctica 1. Como se observa en la pantalla, al costado izquierdo tenemos el panel frontal donde podemos declarar nuestras variables y al costado derecho tenemos el diagrama de bloques. Básicamente, para el desarrollo de esta actividad debemos declarar una variable de entrada y una variable de salida. La variable de salida va a ser nuestro número aleatorio y nuestra variable de entrada va a ser el número máximo que podemos brindar partiendo desde 0. Para esto, en el diagrama de bloques podemos observar el número base, está al costado izquierdo, luego sigue una condicional, la cual nos representa de 0 a 1, y luego continuamos básicamente con la variable de observación, ¿sí? Adicional a eso, quise poner como una barra vertical para ver el progreso que está teniendo nuestro programa. Bueno, básicamente voy a ejecutarlo. Aquí en este icono podemos realizar la ejecución de nuestro software. Como vemos, en este momento no tiene ningún uso porque pues está en 0 la variable de entrada. Vamos a asignarle un valor y podemos observar que varían los números. El número es aleatorio, pero no supera el número base. En este momento está algo rápido. Aplicamos esto y podemos ver básicamente más el proceso, ¿sí? La variación en el indicador vertical y la variación de respuesta que tiene nuestro software. Básicamente de esta forma pues solucioné el punto número 1, donde nos indica que debemos tener un número base y un número de muestreo aleatorio que no supere nuestro número base. Básicamente lo realicé de esa forma: base, número de entrada, número de salida. Básicamente esto es un indicador que esté añadido a la salida que tenga, ¿sí? Como se observa en la pantalla de nuestro diagrama de bloques, podemos observar que el 100 es el número base y el proceso matemático lo realiza en estas dos condiciones, las cuales cuenta LabVIEW con ellos para realizar el proceso. Básicamente se ve la salida, que se ve tanto para el proceso vertical como la observación del número. De esta forma, pues básicamente solucioné el primer punto. Ya para el punto 2, dice: con LabVIEW realice un ingreso de un valor de los ángulos de un triángulo que determine si es factible construirlo a partir de dichos valores y si ese triángulo corresponde a un triángulo isósceles, escaleno o equilátero. Bueno, este también ya lo solucioné, como se observa acá. Entonces básicamente, ¿qué debemos conocer de los triángulos? El triángulo equilátero se diferencia porque todos los tres lados son iguales o todos sus ángulos son iguales. El triángulo isósceles, dos de sus lados son iguales, a diferencia de la hipotenusa. Y el triángulo escaleno tiene todos sus tres lados diferentes con diferentes ángulos. Básicamente, ¿qué dice acá? Como nos indica el programa, debemos de tener tres variables de entrada, que es la definición de nuestros ángulos.
Básicamente, para cada uno de estos ángulos asignaremos un valor. Este determinará si es viable o no es viable inicialmente. Luego proceder a identificar si el triángulo que estamos o los ángulos que estamos asignando corresponden a un triángulo equilátero, a un triángulo isósceles o a un triángulo escaleno. De igual forma, como en el punto 1, al costado izquierdo tenemos nuestro panel frontal y al costado derecho nuestro diagrama de bloques, como se observa de esta forma. Listo, básicamente lo dividí por partes. Una es la parte 1, donde podemos ingresar los tres valores, sumar los tres valores y los tres valores nos dan 180 grados, que es una de las características que tienen los triángulos, que si la sumatoria de esos tres lados es igual a 180, puede cumplirse la función de ser un triángulo. De no ser así, no puede ser un triángulo, ¿sí? De esta forma podemos realizar este proceso, que cumplan esos tres valores. Tengo un valor de tres valores de entrada, una variable que es la que suma, básicamente que suma todos los valores de entrada, y una variable booleana que nos indica si es factible o no es factible el triángulo. Básicamente quise poner otro indicador acá, que es este, donde podemos observar que llegue hasta 180 grados o que supere los 180 grados en dicha sumatoria, o que sea inferior a 180 grados. Básicamente es más como un indicador. Ya la parte 2, sí podemos observar si es el triángulo es equilátero, si es isósceles o si es escaleno, como se observa acá en el diagrama de bloques. Al costado derecho. Si es equilátero, sabemos que si depende de 180 grados, cada ángulo dividido entre 3 sería cada uno de los ángulos en 60 grados. Entonces declaramos una variable que sea constante, ¿sí? Y que sea igual a 60. Si la entrada es igual a 60, si las tres entradas son iguales a 60, se cumpliría la condición para que fuera un triángulo equilátero. Si todas las tres entradas son diferentes, se cumpliría la condición para que sea un triángulo isósceles. Y si dos de las entradas son iguales pero una es diferente, se cumpliría la condición para hacer un triángulo escaleno. Básicamente lo declaré con estas tres variables booleanas, que son indicadores luminosos básicamente. Entonces a continuación procederé a ejecutar el programa para poder observar su funcionamiento. En este momento podemos observar que las tres variables están en 0. Correcto. Listo. Procederemos a probar con el triángulo escaleno. 60 grados para el ángulo 1, 60 grados para el ángulo 2 y 60 grados para el ángulo 3. Si observamos la pantalla, vemos que ingresé los tres valores de las tres variables. Nos indica que si es factible, si puede ser un triángulo, y que este triángulo pertenece al triángulo equilátero. Como observamos aquí también en la gráfica, pues suma 180 grados. Aquí podemos observarlo de una manera más gráfica en el diagrama de bloques, donde observamos que al realizar el proceso se deben de cumplir cada una de las condiciones para que nuestra variable booleana encienda. Si observamos aquí en la parte del triángulo equilátero, todas las tres salidas o todas las tres condiciones son verdaderas, por ende pues el triángulo es equilátero. Ahora procederemos a probar el triángulo isósceles, que nos indica que son los tres ángulos son diferentes. De igual forma deben sumar 180 grados. De no ser así, no es un triángulo, no es factible realizar el triángulo. Vamos a probar si es factible o no es factible. Vamos a poner estos valores y realizaremos las pruebas. Si observamos al costado izquierdo, podemos identificar de que en la mayoría de los casos no es factible,
porque supera los 180 grados. A continuación también podremos observar el proceso con el triángulo escaleno. El triángulo escaleno nos dice que si las dos de las variables son iguales pero una es diferente, pues se cumplirían las condiciones para dicho proceso. Vamos a proceder con esto, serían 50 grados para este ángulo, 50 grados para este ángulo, 50 para este y 80 para el último. Y procederemos a hacer la prueba. De entrada nos dice que sí es factible porque se cumple la condición de los 180 grados y que es un triángulo escaleno, básicamente lo que les había mencionado anteriormente. Entonces de esta forma lo realicé con pues, un diagrama visual y con condicionales y con variables enteras y con variables booleanas, como se observa acá. Listo, espero haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.